A miles de kilómetros de la guerra en Ucrania, este pueblo al oeste de Katmandú se vio afectado por las repercusiones del conflicto en octubre. Lilu Gurum perdió a su marido que luchaba en la primera línea en la guerra de Rusia contra Ucrania. Se alistó en el ejército tras encontrarse con un anuncio de reclutamiento compartido por un resistente local en las redes sociales. Empezó en TikTok. Mi marido se topó en Rusia con un soldado nepalí que reclutaba y prometía mucho dinero. No sabía que había una guerra. Después de 45 días me dijeron que había muerto. No podía creerlo, pero me dijeron que era verdad y que no quedaba nada de su cuerpo, solo la cabeza y la mano. Mis hijos son muy pequeños, su futuro está en juego. Ya no pueden ir a la escuela porque no nos lo podemos permitir. Murió como un don nadie, no hubo nadie que se ocupara de su cuerpo. Nunca sabremos qué pasó. Como muchos reclutas, su marido nunca había tenido experiencia militar. En las redes sociales, los reclutadores intentan atraer a trabajadores desesperados. Inundan estas plataformas con cientos de llamamientos al reclutamiento, videos instructivos e incluso imágenes de soldados que retratan un día a día fácil en el frente. Según datos del gobierno, más de 200 nepaleses se han alistado en el ejército ruso, mientras que el partido de la oposición afirma que el número triplica las cifras oficiales. Más de 33 de ellos han muerto sirviendo en el frente. Suman también estuvo a punto de perder la vida. Hace 4 meses, este antiguo cocinero luchaba contra las fuerzas ucranianas junto a soldados rusos. Mira, todos los soldados son nepaleses. Todavía estoy en contacto con uno de ellos. Los otros pueden haber sido asesinados. Y esta fue la primera vez que sostuve un arma. Tras una semana de enfrentamiento militar, fue enviado al frente. 25 días después, el joven soldado desertó. Nos pusieron a todos delante. Éramos los escudos de los soldados rusos que se quedaban detrás de nosotros. Nos insultaban, nos pegaban y decían que nos matarían si nos negábamos a ir al frente. Un día les oí decir que iban a enviar a los nepaleses a morir primero, y fue entonces cuando decidí huir. Si me hubiera quedado otra semana, probablemente habría muerto. Suman no recibió la indemnización prometida al alistarse en el ejército ruso. La lucrativa oferta del gobierno ruso de conceder la nacionalidad o un salario de 2.000 euros ha provocado un aumento de las solicitudes de visa, que se ha multiplicado por 9 desde el estallido de la guerra. En Katmandú, el Ministerio de Asuntos Exteriores afirma que no se ha firmado ningún acuerdo de este tipo con Rusia. Nepal incluso ha hecho un llamamiento a las Naciones Unidas para detener la agresión rusa en Ucrania. Tras largas negociaciones, hemos conseguido traer de vuelta sanos y salvos a 50 ciudadanos nepaleses. No existía ningún acuerdo oficial para que naciones extranjeras reclutaran a nuestros ciudadanos. Los que se alistaron en el ejército ruso lo hicieron ilegalmente. Y el gobierno no fue informado. Hemos pedido al gobierno ruso que detenga su reclutamiento y envíe de vuelta a todos los que están en el frente. Las autoridades han luchado por frenar esta campaña masiva. En Nepal, el reclutamiento ilegal se ha generalizado. Cada día, 2.000 nepaleses abandonan el país para buscar empleo en el extranjero. Esta tendencia de larga data, que abarca generaciones, se nutre de redes clandestinas. Kaviraj, miembro del Departamento de Empleo en el extranjero del Ministerio de Trabajo, vela por los derechos de los trabajadores migrantes en medio de las artimañas de falsos reclutadores. Solo el dinero ha sido tomado por el agente y puede haber sido engañado. Por eso quiere presentar una denuncia. Ocurre a menudo. Es con lo que lidiamos a diario. En junio del año pasado, numerosos soldados nepaleses procedentes del apreciado regimiento Gurkha se alistaron ilegalmente en el grupo ruso Wagner. A estos valientes guerreros solo se les permite servir en el ejército británico e indio, donde constituyen una fuerza de más de 35.000 efectivos. Conocidos por su valentía y dedicación, los guerreros Gurkha han sido históricamente explotados para servir a naciones extranjeras. Los británicos tenían la idea de que la gente de las colinas tenía capacidades bélicas únicas. Han participado en guerras importantes, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces han muerto muchos. Para países como Rusia, que contratan extranjeros,
Estos hombres son cuerpos desechables. Contratar a un mercenario y lanzarlo al frente de la guerra es algo que practican todos los demás países. No son solo los rusos, ni solo los británicos, son todos los demás países los que contratan mercenarios. Tras meses de negociaciones diplomáticas, Rusia aceptó finalmente en febrero indemnizar a las familias de los nepaleses fallecidos. Actualmente, Nepal ha suspendido la expedición de permisos para que sus ciudadanos trabajen en Rusia y en Ucrania.